Ok, bueno, hoy nos ocupa un tema resumido en tres grandes frases. Muy probablemente cada uno de nosotros tengamos una interpretación al respecto de cada uno de estos puntos. Uno es apalancamiento, otro es alineamiento y otro es integración. El propósito de esta conferencia es hacer una revisión de esos tres grandes asuntos desde la óptica, desde el punto de vista del negocio, de cómo poder orientar al negocio estos tres grandes temas de una manera convergente, de una manera armoniosa. Nuestras organizaciones están viviendo un momento muy exigente, por otra parte hay una gran brecha entre lo que nuestras organizaciones tienen implementado, tienen diseñado en sus modelos de negocios, en sus tecnologías de información, entre lo que hoy tienen y lo que deberían tener. Y muy probablemente algunos de ustedes se hayan preguntado al respecto de qué tanta es la brecha que tiene mi organización. Hay organizaciones que pueden llegar a decir: tengo una brecha de 10 años, una brecha de 15 años, otras de 20 años, de no darse la oportunidad de capitalizar nuevas herramientas que permitan lograr mejores resultados y permitan habilitar metas que desde el punto de vista de negocio se tienen que llegar a lograr en el corto, en el mediano plazo, y desde luego para ello con los métodos tradicionales, con la forma tradicional como hemos venido manejando la tecnología, difícilmente podríamos llegar a estar listos para una época como la que estamos viviendo. Entonces, el propósito de esta charla es entrar a mostrar la importancia de hacer un buen uso de las tecnologías de información, que es el tema de apalancamiento. Entrar a alinear las tecnologías a las metas de negocio. A veces hemos encontrado que el mundo de la tecnología dentro de una organización, por la complejidad del mismo, se enfoca en ello y se le pierde la óptica de lo que son las metas del negocio. Entonces existe un distanciamiento entre las prioridades, existe una insensibilidad desde el punto de vista tecnológico al apoyo a las prioridades de la estrategia del negocio. Entonces, el tema de apalancamiento primero, el segundo de alineamiento es cómo enfocar que todo construya un futuro de la organización, y el último tema, integración de las TICs. Entonces, el tema de integración de las TICs es que ahorita el desafío es más cómo lo que ya existe lo integro y lo puedo llevar en tiempos razonables a un momento productivo, una salida en vivo. El esquema tradicional de gestión de tecnología ha sido generar la tecnología, a partir de cero y construirla. Hoy en día nuestros negocios no dan el espacio de tiempo como para que yo diga dentro de 2 años que voy a tener las cosas listas. Entonces muy probablemente vamos a tener que utilizar unas estrategias para integrar tecnologías e incluso negocios en pos de nivelar nuestras organizaciones a unos niveles de desempeño apropiados en unos tiempos razonables. Entonces, todo esto hay que gestionarlo. Por eso el nombre de la charla es cómo manejo el apalancamiento, el alineamiento y la integración de las TICs dentro de las estrategias de negocio. Desde luego, desde el punto de vista técnico tenemos demasiados desafíos que superar, pero no podemos ignorar que detrás de todo eso hay unos objetivos de negocio, y que si nosotros no estamos dentro del mismo esquema, no estamos remando en la misma dirección, pues muy probablemente nos estorbaremos y haremos obstáculo para que las metas de los negocios se den. Entonces, vamos a revisar esos tres temas y sobre esos pues analizaremos algunos detalles interesantes al respecto de ello. Ok, entonces la charla la quiero desagregar en estos 4 días. Primero, una introducción, un contexto del por qué hay que hacer apalancamiento, del por qué hay que hacer alineamiento y por qué hay que hacer integración. Esa parte es la primera. Entonces, mostrar la relevancia de las TICs en los negocios, que eso es otra cosa más que el apalancamiento. Mostrar por qué tratar los temas de no alineamiento estratégico y desintegración de las TICs. Entonces, eso lo resolvemos con alineamiento y con integración. Después de que revisemos ese contexto de introducción,
algunas recomendaciones sobre cómo garantizar el alineamiento estratégico de las TICs. Como líderes de tecnología en una organización, cómo podemos canalizar el potencial de las tecnologías para que los negocios se favorezcan con ese enfoque. El tercer tema, cómo gestionar la integración de las TICs, cómo aprovechar lo que ya hay y lo que el mercado nos ofrece para buscar soluciones razonables, tanto en tiempo como en costos, para poder apoyar metas de negocio. Y por último, hacer una revisión de una serie de conclusiones y desafíos que nos traen estos tres temas. Entonces, vamos a revisarlos y después de ello entraremos a debatir y a compartir algunos puntos de vista sobre cómo manejar cada uno de estos ítems. Ok, yo creo que todos hemos escuchado esa famosa frase de que dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿cierto? Ese es el contexto de lo que es una palanca. Para poder mover, en este caso, algo de mayor peso que la persona que lo va a mover a través de una palanca, sin tanto esfuerzo puedo lograr resultados interesantes. Hay muchos ejemplos de palancas. Este es un ejemplo de una palanca. Este es otro ejemplo de una palanca. Yo, sin tener que tener tanta fuerza, con esta palanca puedo mover un carro. Entonces, esos son ejemplos de palancas. Y en el mundo de los negocios existen muchos tipos de apalancamientos. Por ejemplo, hay apalancamientos financieros. ¿Qué quiere decir apalancamiento financiero? La compañía no tiene la liquidez para financiar su operación, entonces busca una institución financiera que le dé ese dinero. Ese dinero, pues desde luego tiene un costo, pero con ese dinero saco adelante el negocio y yo estoy tranquilo que ese dinero me va a generar más beneficios que los que tengo que pagar por el servicio de la deuda. Entonces, ese es un ejemplo de una palanca. ¿Estamos? En este caso hay una palanca financiera, ¿cierto? Una palanca financiera. Supongamos que mi compañía tiene que administrar un tema muy complejo y no tiene dentro de sus colaboradores la gente idónea para administrar ese tema tan complejo. Entonces la compañía dice, bueno, no tengo la gente, no alcanzo a vincularla como empleada, pero sí existen personas ya con ese conocimiento y esa competencia formada, esa autoridad. Entonces yo me apalanco en las personas y ese apalancamiento financiero me permite lograr unos resultados. A veces me apalanco en los clientes, a veces me apalanco en los proveedores, pero lo que yo quiero hablar es cómo apalancarme en las tecnologías y más específicamente en las tecnologías de información y comunicaciones. O sea, no son todas las tecnologías, porque hay tecnologías duras, hay tecnologías blandas, hay tecnologías estáticas, tecnologías dinámicas, en fin, podríamos hacer todo un panorama de ese buffet tecnológico que está dispuesto para que nosotros nos apalanquemos. Pero las tecnologías de información y comunicación, las que llamamos TICs, son una herramienta de apalancamiento y tenemos que tener muy claro cuál es el beneficio de las TICs. O sea, las TICs sirven para apalancar ciertas cosas del negocio, no todas las cosas, ¿sí? Es como llegar a decir, un martillo es una buena herramienta, pero es una buena herramienta para clavar puntillas y sacar puntillas. No es para motivar a la gente, no es para entrar a alinear a la gente, no. Esa es una tecnología que tiene su propósito. Entonces, las TICs son una herramienta de apalancamiento y siempre tenemos que verla así, como una herramienta de apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Que a través del buen uso de ellas yo voy a lograr mejores resultados. Las tecnologías no las debemos ver con la óptica técnica de que el propósito es tener la tecnología. No, tenemos que ver la tecnología desde la óptica de una inversión. O sea, yo estoy haciendo un esfuerzo para poder tener una herramienta que me debe habilitar resultados. En la medida que haya resultados, hay apalancamiento. En la medida que no haya resultados, hay hundimiento. Entonces, las tecnologías de información deben ser vistas desde la óptica de apalancamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles objetivos de negocio apalancan las tecnologías de información y cuáles no? Entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que sucede en muchas de nuestras organizaciones? Que los líderes de nuestras organizaciones de pronto tuvieron una formación para una época X, de pronto hace algunos años, y cambia la época y ellos de pronto en sus paradigmas no tienen la claridad de las posibilidades que da la tecnología. Entonces no coinciden el modelo de negocios de su compañía
vengan apoyados en el potencial de las tecnologías de información. Por eso, aunque haya todo un buffet, como digo, de tecnologías disponibles, las compañías no las están capitalizando. Pero no es porque la tecnología no esté, sino porque las compañías no se han dado la oportunidad de evaluar cuál es ese apoyo que puede dar la tecnología. Desafortunadamente, no todos los niveles C de las organizaciones se dan la oportunidad como nosotros de entrar a contextualizar en estos asuntos. Entonces, mientras ellos no tengan ese nivel de familiaridad con las tecnologías, los negocios los van a seguir concebiendo de acuerdo a sus paradigmas. Entonces vamos a concebir negocios con herramientas del pasado para enfrentar el futuro. Entonces ahí empiezan a haber unas brechas delicadas, en donde las compañías empiezan como a tratar de buscar cuál es el culpable de esa situación, y realmente no es que haya un culpable, sino que se ha perdido ese propósito de buscar replantear y actualizar los niveles de apalancamiento de la organización, no solamente tecnológico, también hay que replantear el tema humano, hay que replantear otros asuntos. En fin, las tecnologías son una herramienta de apalancamiento. La pregunta es qué apalanca y qué no apalanca, y tenemos que tener eso muy claro para llevar un mensaje a nuestros líderes de negocio al respecto de ello. Por otra parte, las palancas, ¿sí?, son herramientas, son instrumentos, y existen tecnologías obsoletas y existen tecnologías vanguardistas o innovadoras. Entonces, el tema no es solamente tener tecnología, es tener la tecnología apropiada para el contexto que estoy manejando. Si ustedes tuvieran que correr una carrera de ciclas, por ejemplo, de aquí a la ciudad de Chía, y viesen muchos competidores, ¿cuál bicicleta escogerían? ¿Sí? La de hace algunos años, que puede tener hasta un valor sentimental o una tradición familiar, o utilizarían una moderna que tiene mejor desempeño, mejor amortiguación, que tiene más liviana. Entonces, si voy a correr la carrera y tengo una tecnología, pero no es la tecnología apropiada, muy probablemente, mientras aquí doy una vuelta de la llanta, en esta voy dando mayor desempeño sin tanto esfuerzo. Entonces, empiezo a ver que el apalancamiento no es solamente tener tecnología, sino tener la tecnología apropiada. ¿Qué quiere decir la tecnología apropiada? No es la última, ¿sí? No es la última, es la que mejor desempeño le va a dar a mi organización. De pronto alguien dice, lo mejor es tener el apalancamiento en tecnologías de punta. Tecnologías de punta, que son aquellas que apenas están afirmándose o afianzándose en el mercado. Trabajar con tecnologías de punta tiene un alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tienen las tecnologías de punta? Que todavía no las domina el mercado. Entonces, mientras yo me coloco de pionero, me toca quemar esa curva de aprendizaje, y eso es un tiempo considerable y puede generar una serie de tropiezos. O, como dicen algunas personas, que uno no debe trabajar con tecnologías de punta porque se puya. Entonces, el esquema es, las tecnologías de punta, sí, son temas importantes, pero la mejor tecnología es aquella que nos permita llegar a tiempo a las metas del negocio. Es eso. Supongamos que manejamos la empresa como si fuera a manejar un carro. Si voy a manejar un carro con las tecnologías tradicionales, pues utilizaría el retrovisor, el panorámico, y de vez en cuando sacaría la cabeza por la ventana para tener mejor óptica para la toma de decisiones. Estos son instrumentos para tomar decisiones, pero hoy en día uno puede tomar decisiones desde el punto de vista de conducción apoyándose en una tecnología como el GPS. La tecnología del GPS me puede dar una información que no me da ni el retrovisor, ni el panorámico, ni sacar la cabeza por la ventana. Me explico, el GPS me puede llegar a decir, tal día va a haber una marcha, va a haber una vía cerrada, tome esta mejor ruta, me va a dar un estimado de a qué horas voy a llegar con el tráfico, con la velocidad que hay por esa cantidad de flujo vehicular. En fin, me puede dar herramientas de desvío, si me equivoco, me puede dar recalcular la ruta, y esas son tecnologías. Y nuestros líderes de negocios deben evaluar de qué manera van a apalancar las metas de negocio con el potencial de las tecnologías, y en este caso las tecnologías de información. Entonces, hay unas metas que se habilitan y otras cosas que no se pueden habilitar con tecnología. Por eso, para hablar desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de apalancamiento, pongámonos de acuerdo en qué es un negocio. ¿Qué es un negocio? ¿Qué es una compañía? ¿Qué es una organización? Entonces, la teoría moderna de organizaciones dice que un negocio o una empresa
Una compañía es un conjunto de partes interesadas que interactúan entre sí a través de algo que se llaman procesos de negocio para poder obtener algo al cambio. Cada uno de estos cajoncitos se llama parte interesada, y se llama parte interesada pues porque está interesado en recibir algo, ¿cierto? Este señor está interesado en recibir rentabilidad, un ambiente de trabajo propicio, una buena remuneración, un plan de desempeño, un producto, un servicio de buena calidad, a precios razonables. Esta institución regulatoria estará esperando que yo le cumpla con sus normas, y si es, por ejemplo, una institución de impuestos, que yo le pague los tributos oportunamente. En fin, todos buscan algo a cambio, y eso es una organización. El tema es cómo a través de la tecnología puedo entrar a apalancar las metas de negocio. Me voy a entender cómo con tecnología puedo lograr que los empleados perciban más beneficios, cómo con tecnología puedo velar porque los clientes perciban mejores beneficios, que las instituciones regulatorias tengan mejor información para poder monitorear, que los proveedores tengan mejor información para interactuar con la compañía. Las tecnologías deben verse desde la óptica de cómo apalancar para que esas partes interesadas perciban valor. Muchas formas hay de diseñar organizaciones, muchas formas. La forma moderna de diseñar organizaciones es a través de una disciplina que se llama arquitectura empresarial. Pero hay muchas formas de diseñarlos. Anteriormente se diseñaban así: esquemas jerárquicos, luego esquemas orientados a los clientes, luego organizaciones centradas en procesos. Aquí la gente trabajaba para el jefe. Aquí la gente empezó a trabajar para el cliente, pero vimos en el diagrama anterior que el propósito es que la organización genere beneficio a muchas partes interesadas, no al jefe, que normalmente era el accionista, o al cliente. Están los proveedores, están los empleados, están las diferentes entes interesadas. Ese esquema de diseño se empezó a resolver en el mundo de negocios, llevando a las organizaciones a que actuaran por procesos. Entonces, desde la compra hasta el pago, desde el diseño del producto hasta el servicio al cliente, y empieza a tener una serie de procesos que de verdad sí están enfocados en entregar un beneficio a esa parte interesada. Estos son los modelos de organizaciones más interesantes. Pero cuando empieza el movimiento fuerte de tecnología de información, las organizaciones, a través de estudios como los que hizo Tapper a finales del siglo pasado, en la época del 97-98, él dijo: las organizaciones tienen que diseñarse de otra manera y empezar a diseñarse desde un punto de vista de apalancamiento de tecnología. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología no es un accesorio, sino va dentro de la columna vertebral de la organización. Y entonces empezaron a concebirse organizaciones en donde dicen: un negocio debe tener un muy buen diseño de una parte central, el resto de componentes del diseño manéjenlos con alianzas estratégicas, llamamos con outsourcing, con un joint venture, y virtualizo esos stakeholders, esas partes interesadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo la gente dentro de mi organización, pero físicamente no la tengo. Por ejemplo, tengo mi equipo de contadores por allá en una firma experta en servicios contables, y ellos a través de tecnología los virtualizo. Entonces, en lugar de pagarles por sueldo, les pago por comprobante. Entonces, si hubo 300 comprobantes al mes a 1,000 pesos, le pago 300,000 pesos por el servicio. Si tengo una firma que me maneja la bodega y los servicios logísticos, en lugar de ponerme en el esquema de tener la bodega y una mentalidad de terrateniente y tener todo ese esquema, yo digo: no, ellos tienen ya miles de metros cúbicos de bodega, allá ellos me pueden alquilar un pedazo, yo pago solo como las autopistas peaje por ese pedazo, y desde allá yo virtualizo mi bodega. O sea, yo sé cuánto tengo y sé que eso es mío, pero no lo tengo físicamente acá. Y empezó todo un movimiento de crear organizaciones que virtualizan las relaciones con sus partes interesadas. Esto es lo que se llama una organización en red, o lo que ya algunos llaman un e-business, un negocio que se coincide con el potencial de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, los negocios tradicionales no se apalancaban en tecnología. Aquí uno no veía tecnología, aquí no había unos TICs, aquí no había unos TICs, pero aquí ya empieza uno a ver TICs. Entonces, ya empieza uno a ver que las tecnologías de información y comunicaciones prácticamente que desafían a un replanteamiento del modelo de negocio. Que habrá temores de alguien de pasar aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Claro, todos los temores
desarrollaron por el desconocimiento y la poca familiaridad del caso. Pero nuestras organizaciones, y sobre todo las organizaciones que han entendido bien que las TICs son un punto de apalancamiento, un punto de apoyo, han empezado a dispararse y a diferenciarse de las compañías que normalmente están en algo que Barnard llama un océano rojo. Un océano rojo quiere decir que ahí el pez grande se toma el pez chico y hay mucha sangre alrededor, ¿cierto? Entonces las compañías que no se apalancan en las diferentes oportunidades como tecnología están en un océano rojo y es un esquema supremamente tedioso, muy riesgoso, muy vulnerable. Las compañías que han empezado a decir voy a apalancarme en tecnologías salen de ese océano caníbal y entran a un océano que se llama azul, en donde hay más oportunidades, hay más flexibilidad y desde el punto de vista de supervivencia, pues más oportunidades de supervivencia. Entonces, las compañías que coinciden la tecnología como un apalancamiento se ven diferentes. ¿Qué quiere decir se ven diferentes? No es que tengan un gran edificio sobre el cual saquen orgullo a mostrarlo. No, las compañías modernas que se apalancan en tecnología dicen, yo lo que debo tener es una plataforma tecnológica que se encargue de dar el relacionamiento a todas las partes interesadas. ¿Qué quiere decir a todas las partes interesadas? Puede haber gente en sus vehículos o caminando, puede haber gente en sus hogares, puede haber gente en sus oficinas, puede haber gente en otras partes, ¿sí? Pero ellos pueden interactuar con una organización y la tecnología se vuelve en el medio para que las organizaciones alcancen sus fines, ¿cierto? Ahora, hoy en día una organización no es tanto tema físico, sino es tema tecnológico, ¿sí? Desde luego, hay parte física, hay parte de planta física, pero el tema tecnológico es prácticamente el medio de interacción. Entonces, hoy en día uno sí ve la oficina, el banco, ve las casas matrices de los bancos, pero uno interactúa es a través de su PC, a través de la web y hace las transacciones, ¿sí? Y a veces es más efectivo ese medio que los otros medios. Los otros medios tienen riesgos, la tecnología también tiene sus riesgos, pero el esquema es que hoy en día no se coincide un negocio que no tenga tecnología. Nuestros negocios son tecnológico dependientes. ¿Qué quiere decir? Sin tecnología no son viables, no pueden existir. No puede existir un banco sin tecnología, no puede existir una empresa de servicios públicos sin tecnología, no puede existir una tienda de supermercados sin tecnología. Todo demanda tecnología. Por eso el tema de apalancamiento es importante, pero también, como decía hace un rato, la tecnología en que me apalanque tiene que ser la idónea, ¿sí? La apropiada, no la tecnología obsoleta, porque la tecnología tiene asociado algo que se llama la obsolescencia, o la tecnología tiene un ciclo de vida, se conceptualiza, se desarrolla, se empieza a hacer el despliegue, empieza a un punto importante, pero después empieza a perder vigencia, y entonces empieza a haber una tecnología que la reemplaza. Entonces, desde el punto de vista de apalancamiento tecnológico, es como los que surfean, ¿cierto? Se montan en la ola, pero antes de que la ola se quiebre, se bajan de la ola y se montan en otra ola, porque si no se bajan oportunamente, la fuerza de la ola los revuelca y les puede hasta luxar, les puede generar un inconveniente. Entonces, la tecnología es un apalancamiento, ¿sí? La tecnología se convierte, como decía hace un rato, en el medio de interacción y relacionamiento, se convierte en el medio de virtualización de la mano de obra, y eso tiene unas ventajas impresionantes. Muy probablemente ustedes ya tienen algunas en mente, ¿cierto? Pero a través de la tecnología puedo mejorar mi servicio, puedo tener no un servicio de 9 a 4, sino puedo tener un servicio 7 por 24 los 365 días de la semana. Eso es apalancamiento. Sin tener tanta gente, lograr un buen servicio. Otra forma de ver el apalancamiento es poder asegurar el cumplimiento de unas negociaciones, que la tecnología pueda ayudarme a identificar cuando algo se está desviando y poder alertar para que se tomen decisiones que modifiquen una situación anómala. Entonces, la tecnología es relevante para los negocios y nuestros negocios tienen que darse la oportunidad de reconceptualizarse para sacar el buen provecho a ellos. Pero las tecnologías son de apalancamiento en la medida que se lleven al modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Que la concepción del negocio esté pensada desde el punto de vista tecnológico. Si quienes coinciden en el negocio no dominan la tecnología, pues van a conseguir un negocio de acuerdo a otros paradigmas y difícil
beneficios de ello. Las tecnologías se hicieron para optimizar los recursos. Optimizar es otra forma de decir apalancamiento. ¿Qué quiere decir optimizar? Con menos recursos, mayores resultados. Entonces, las tecnologías se hicieron para ello y hoy en día son los factores críticos de éxito que habilitan organizaciones ágiles. ¿Qué quiere decir? Cambio una regla de negocio, la ajusto en la tecnología y ya. Si estoy claro, ustedes van a entender. Mientras que en los esquemas tradicionales tengo no sé cuántos colaboradores, voy a hacer un cambio, tengo que hacer sensibilización, tengo que hacer comunicados, tengo que hacer visitas, tengo que entrar a insistirle y luego poner gente que lo supervise a ver si adoptan el cambio. La tecnología me permite agilidad en los cambios, entonces esos temas son importantes y me dan esa flexibilidad que difícilmente los medios tradicionales me van a dar. La tecnología puede garantizar trazabilidad, cualquier parte interesada puede tener claridad en qué está su proceso. Por ejemplo, como cliente yo podré saber cuándo me van a entregar el producto sin tener que rogarle no sé a cuántas personas en un call center que por favor me digan en qué estado está mi orden de compra, o como proveedor puedo tener claridad en qué parte está mi proceso de pago y en fin, todos los detalles. Entonces, si soy un empleado, en qué fase está mi solicitud de vacaciones. Entonces, todo eso me lo puede dar la tecnología y me puede garantizar acceso por métodos virtuales que no se puede garantizar por métodos convencionales. Entonces, por ejemplo, si yo enseño, hay personas que físicamente no pueden venir a recibir mi instrucción, pero a través de tecnología pueden recibir la instrucción así estén a kilómetros de distancia, porque existe forma como enseñar a través de la tecnología. Entonces, la tecnología, si estamos de acuerdo hasta acá, es un factor clave y es una herramienta de apalancamiento para que las organizaciones puedan sobrevivir en este entorno tan exigente. Entonces, este entorno tan exigente es difícil sobrevivir si no le saco el provecho a la tecnología. De pronto en el pasado sí, había otras formas de hacerlo. En este ya las restricciones son muchas y necesito tener herramientas para ello. Por otra parte, las tecnologías se hicieron para mejorar la productividad de las organizaciones y los negocios, o sea, para generar más ingresos con menos costos y gastos. Entonces, ese es otro criterio importante. También se hicieron para mejorar la calidad de vida del ser humano. Con tecnología yo me puedo dedicar a cosas mucho más desafiantes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional, mientras que las cosas tediosas, riesgosas e incómodas yo puedo dejar que reposen en la tecnología. Y la tecnología me puede ayudar a asistir la toma de decisiones. No tengo yo que estar siempre inspirado para tomar decisiones. Puedo tener algunos modelos en donde la tecnología asista a mis decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué metas de apalancamiento habilita la tecnología? Cuando uno se pone a analizar este tema, a analizar casos de éxito de muchas compañías, uno ve que la tecnología apalanca metas de mejorar los ingresos. La tecnología es una herramienta para incrementar clientes. Anteriormente, para incrementar clientes se necesitaban vendedores. Hoy en día, a través de la web, yo puedo incrementar mis clientes a través de otras estrategias que no necesariamente dependen de la manualidad de una persona. La tecnología se hizo para tener un esquema innovador en los servicios, para poder filtrar y poder reconocer cuáles clientes son los que mejor rentabilidad me dan, para poder mejorar la relación con los clientes y reducir la lealtad, y para poder agilizar las entregas a sus necesidades. Eso es apalancamiento, ¿estamos de acuerdo? La tecnología es una herramienta que habilita esto, pero también la tecnología me permite tener un mejor esquema de relacionamiento con todas las partes interesadas, y también la tecnología me permite lograr esto sin tantos costos y sin tantas inversiones. Un señor que se llama Erin Borger dice que la productividad es un cociente, tiene un numerador que se llama el throughput y un denominador que son todos estos costos, gastos e inversiones. ¿Por qué es tan atractivo el tema de la nube? Estábamos hablando hace un rato. ¿Por qué? Porque es lograr tener la infraestructura sin comprarla, solo alquilarla por demanda. Entonces, desde el punto de vista teórico es muy atractivo, porque quiere decir que yo no me voy a tener que
dedicar a invertir, no sé, cualquier cantidad de dinero en lo que en negocios llaman CAPEX o capital o gastos de capital, sino más bien lo invierto en costos operativos. Ninguno de nosotros se va a poner a construir una carretera de aquí al sitio que vamos. Yo digo, no, ya las carreteras existen, yo la uso y pago peaje por ella. Y entre todos pagamos peaje y no tenemos que construir la carretera. Ese es el mismo concepto de la nube. Entonces empiezo a ver cómo a través de estas estrategias como las tecnologías yo puedo apalancar mejores ingresos, mejores relacionamientos sin tanto costos de capital y sin tanto capital regresado. Entonces eso es lo que normalmente debe ser la concepción del apalancamiento tecnológico. Si me estoy dando a entender hasta acá, ¿cierto? Entonces, las tecnologías de información se hicieron para apalancar todo este tipo de tareas. Reemplazar el esfuerzo del personal y los medios tradicionales en la gestión de la información. Las tecnologías escriben, procesan, transportan, presentan, miden y almacenan. No necesito humanos para eso. Entonces ahí ustedes ya empiezan a ver que la relación anterior con tecnologías no necesito tanta mano de obra para esto. Eso es apalancamiento. Ahora, si no le uso la tecnología en ello, pues normalmente los costos de eso, reposados en mano de obra, pues van a ser mucho más costosos. Entonces la tecnología se hizo para ello, también se hizo para que sepa qué hacer en determinados casos. La tecnología podrá cobrar. ¿Qué piensan? Claro, la tecnología, si yo me atraso, ya me llega un mensaje al teléfono celular, a mi cuenta de correo, y el mensaje va variando dependiendo de la morosidad, ¿cierto? Y al final dice, y si ya pago, disculpe. Entonces, la tecnología cobra, la tecnología paga, la tecnología alerta. Entonces, eso es apalancamiento. Yo puedo concentrarme en otras cosas que no va a ser la tecnología, y la tecnología me va a permitir que como profesional, como ser humano, me pueda dedicar a aquello que no hace la tecnología, dedicarme a cosas que mejoran el desempeño, al potencial creativo, innovador, al mejor relacionamiento con las diferentes partes interesadas. Entonces, esta primera palanca que hablamos, esta primera frase que es apalancamiento, nuestras organizaciones deben parar un momento y revisar si de verdad están disfrutando del potencial de la tecnología, si se están apalancando en tecnología. Y si no se están apalancando en tecnología, empiezan a haber una serie de implicaciones y de resultados restrictivos. Cuando yo voy a hacer un cambio de apalancamiento, prácticamente lo que tengo que hacer es hacer una renovación del potencial, de cómo la tecnología la estoy involucrando dentro de mi negocio. Esos cambios que van al interior de la organización, normalmente yo los comparo con un cambio de ADN, de código genético, lo que se llama normalmente una metamorfosis. Y a veces nuestras organizaciones tienen que empezar a hacer una metamorfosis, y es a replantearse y a reconcebirse para poder capitalizar el potencial de las tecnologías de información. Entonces, la oruga hace metamorfosis y se convierte en mariposa. La oruga es un animal rastrero, lleno de limitaciones, vulnerable y no vale mucho. ¿Estamos de acuerdo? Si hace metamorfosis, ya no es rastrero, ya se remonta a las alturas, ya no es tan vulnerable, puede reaccionar oportunamente e incluso pagamos por coleccionar o por ver mariposa, vale más. A veces nuestros negocios se consiguieron sin apalancamiento tecnológico, por eso, sin ofender, son negocios rastreros. Son negocios vulnerables y son negocios de poco valor en el mercado. Por eso es tan importante reconcebir los negocios para que de verdad se apalanquen en tecnología y no se nieguen las oportunidades que la tecnología da. Entonces, es muy importante apalancar las tecnologías, apalancar los negocios en tecnologías. O sea, diseñar o rediseñar el negocio de tal manera que la tecnología sirva como factor de apalancamiento. No sé si con este tema ya pudiésemos dar por cerrada esta primera parte de la importancia y la relevancia para poder concebir la tecnología en apalancamiento. Muy probablemente algunos de ustedes evalúen la organización para la que trabaja, para la que presta sus servicios, y cuando empiecen mañana a mirar lo que hacen, van a decir: esto que se está haciendo no debería hacerse así, debería apalancarse en tecnología, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco.
Y cuando uno empieza a hacer ese inventario, dice, caramba, nos estamos negando el potencial de la tecnología y nos estamos enredando y entreteniendo en lo que la tecnología ya podría hacer por nosotros. Y van ustedes y les preguntan a los líderes del negocio y dicen, ¿y qué nuevas ideas ha tenido para sacar adelante la organización? Dice, pues no me ha quedado tiempo de pensar porque estoy tan ocupado en el día a día que no he tenido espacio para innovar. Entonces uno dice, la solución es relativamente sencilla, es entregarle a la tecnología del día a día y que nosotros nos dediquemos a capitalizar ese potencial innovador que Dios nos ha dado desde el punto de vista de creatividad, ¿cierto? Entonces es tan importante que nosotros entendamos que la tecnología es un factor de apalancamiento. Lo que acabo de decir es muy sencillo, es sentido común, pero como dice por ahí, es el menos común de los sentidos. Pero uno va a las organizaciones y en pleno siglo XXI ve que no hay apalancamiento tecnológico. Y no es culpa de la tecnología, es culpa que la organización no tiene un proceso que la capitalice, que la traiga a la organización, que la transfiera, que maneje su ciclo de vida, que la renueve. Ese es un esquema. Ahora hay organizaciones que tienen tecnología de hace 30 años y sacan pecho diciendo que tienen tecnología, pero eso tampoco es una buena práctica. Las inversiones tecnológicas, ¿cada cuánto debería yo replantearlas? ¿Cuánto creen ustedes? Casi cada 2 o 3 años. Sí, la práctica es normalmente 4 años internacionalmente. O sea, a los 4 años ya debo sepultar la tecnología anterior y renovarla por una nueva. Es más, nuestros contadores, cuando uno hace una inversión, dicen voy a depreciarla a 3 años. Ellos dicen eso, ¿cierto? Y la deprecian a 3 años, pero nuestras compañías siguen con la misma viejera. Entonces, al seguir con esa plataforma antigua, van a llenarse restricciones de costos extras y van a tener que administrar una complejidad cada vez más alta. Entonces, esa parte es clave. ¿Bien? Pero no, es decir, es necesario tener un periodo de tiempo para evaluar la tecnología, o más bien ir conforme van saliendo nuevos adelantos, uno empezar a destinar como un determinado presupuesto para continuar. Desde luego, desde luego. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cada cuántos años cambias tu vestuario? No, eso va. Entonces cambia la moda, tú dices ya es hora de archivar esta prenda porque aunque puede ser bonita y puede tener un valor sentimental, tú dices ya está fuera de contexto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones no pueden estar cambiando de tecnología todos los días porque hay un periodo para recoger los resultados de esa inversión. Normalmente ese periodo son 3 años, entonces yo digo, me demoro 1 año mientras las pongo en funcionamiento. 3 años, como la vaca, ¿cierto? Para poder ordeñarla, para poder tener los beneficios y al siguiente año ya obtener otra tecnología. Entonces se habla del ciclo de vida, son curvas, ¿cierto? Son curvas, como los animalitos nacen, crecen, se reproducen, mueren, nacen, crecen, se reproducen, mueren. Las tecnologías así se manejan y nuestras organizaciones deben ser dinámicas en eso. No estoy diciendo que todos los años haya que cambiar. Ahora, hay negocios en los que sí es todos los años, pero también son negocios que tienen unos márgenes impresionantes, ¿sí? Pero en la mayoría de los negocios, cada 3 años hay que renovar tecnologías. Si no renuevan tecnología, el servicio empieza a perder contexto y las partes interesadas empiezan a olfatear y esta compañía se quedó congelada en el pasado y empieza a decir yo no puedo seguir trabajando con una compañía congelada en el pasado, es una compañía con ideas frescas, con esquemas de contexto. ¿Estamos? Si yo digo, voy a registrar el pedido y me dicen, sí, diligencienlo, espere que vaya una persona, le toma el pedido y allá lo manda por un fax y luego aquí se lo leemos y lo procesamos. Hoy en día uno le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Esta tecnología es de hace 20, 30 años. Yo entro a la página, registro el pedido y de una vez me dicen cuándo va a entregar la mercancía y de una vez pago. ¿Estamos? Entonces hay que ir dando el espacio para que las inversiones produzcan beneficios, pero hay que hacer eso. Hay que hacerlo y debe ser parte de la óptica. Yo conozco incluso organizaciones, por ejemplo en el sector financiero, que me acuerdo el caso de una compañía, acá no puedo citar el nombre, en donde el líder de tecnología, cuando le hicieron la evaluación, él tenía tecnologías de más o menos 20 o 30 años hacia atrás. Ahora, eso sí, era un experto en manejar todas esas tecnologías de esa época.
Y los accionistas le dijeron, bueno, le vamos a dar un presupuesto, creo que eran $5 millones, para que hiciera una renovación tecnológica. Y este líder de tecnología dijo, no, yo le puedo ahorrar esa plata a la institución porque yo estoy ya familiarizado con estos instrumentos, dar resultados. Cuando llegó el siguiente periodo de evaluación, le dijeron, muchas gracias, hasta aquí llega la compañía, porque es que yo no necesito quien congele mi organización con las tecnologías del pasado, necesito a alguien que la vaya renovando, que la vaya actualizando. Entre más me demore en darle la sepultura a la tecnología obsoleta, cada vez más difícil va a ser el cambio. ¿Sí estamos? Entonces, hay que replantear en redes, en servidores, en aplicaciones, en todo eso. Y eso es lo que hace interesante el negocio de la tecnología. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué las personas que más dinero tienen en el mundo están dedicadas a las tecnologías? Generación de riqueza, ¿cierto? Entonces, las tecnologías, existe la recompra con cierta periodicidad. Entonces, esos esquemas permiten tener un esquema de mayor desarrollo que los negocios tradicionales. Entonces, debemos desafiar a nuestras organizaciones a que se apoyen en el potencial de la tecnología. Esa es una tarea que les dejo. Lleguen a sus organizaciones o a la forma como hacen las cosas y empiecen a sembrar un mensaje de inconformidad creativa. Esto se podría hacer mejor apoyando la tecnología. En la medida que lo hagamos, nuestras organizaciones van a empezar a garantizar y a beneficiarse por esos beneficios. Esa es la primera parte. Entonces, es importante, trascendental, manejar el apalancamiento tecnológico. Pero ahí no para el tema. Supongamos que la organización dice, quiero apalancarme tecnológicamente, ya compro la idea, ya la interioricé y estoy en esa ola, ¿cierto? No por moda, sino por convicción. Ahora, ¿cómo llevo la tecnología de verdad a alinearla a la estrategia de negocio? Porque el mercado nos va a ofrecer miles de tecnologías y uno puede caer en el error de comprar todas esas tecnologías y después volverse un enredo, llevarlas a cumplir metas de negocio. Y después cuando nos llamen a pedir cuentas es, le he dado todos esos recursos y qué es lo que me está dando cambio. Entonces, supongamos que ya dimos el primer paso, convencidos del apalancamiento, pero la tecnología tiene que tener alineamiento. Entonces, el alineamiento, no estoy hablando de alineamiento de los planetas, ¿sí? Como algunos dicen, no, hay que esperar a que todos los planetas se pongan en esta posición y ahí se hagan las cosas. No, lo que estoy hablando es entrar a hacer un alineamiento entre dos mundos que suelen haber en nuestros negocios, ¿sí? El mundo de las TICs y el mundo del negocio. Ustedes pueden consultar miles de evaluaciones y de firmas de análisis que han hecho este tema, pero la visión y las prioridades de este mundo, en la mayoría de organizaciones, es diferente a la visión y prioridades de este mundo. ¿Sí? La sensibilización es un tema delicado. La gente de negocio no se da la oportunidad de revisar tecnología y la gente de tecnología no se da la oportunidad de comprender y apoyar el negocio. Y entonces, por más de que existe tecnología, aquí empieza a haber un problema de alineamiento. Como dice por ahí vulgarmente, el problema ya no es de flecha, sino es de indio, ¿cierto? Entonces, la flecha está, pero no hay quien la enfoque, quien la apunte, quien la lance para dar en el blanco a nuestras organizaciones, en las metas. Y empiezan a haber culpables y acusadores, y ese es el círculo vicioso. De ahí no se construye nada interesante. Por eso, la tecnología no es solo hay que concebirla desde el punto de vista de apalancamiento, sino hay que buscar alineamiento. ¿Qué quiere decir alineamiento? Tener la misma visión, tener las mismas prioridades. No es negocio mira para allá, tecnología mira para acá, sino que todos buscamos un esquema de supervivencia dentro de nuestras organizaciones. Y que todo lo que se haga construya un futuro en nuestra organización. Eso no es otra cosa que buscar arquitecturar el enfoque de las inversiones en tecnología. Supongamos que quisiéramos tener un edificio como los de
Dubái, Taipei, en fin, todos esos grandes edificios. Eso es algo que está alineado, el esfuerzo está concentrado en esto. Nuestras organizaciones ese alineamiento no lo tienen y entonces empiezan a construir este tipo de hábitats, ¿cierto? Aunque pueden llegar a decir que son recursivos, etcétera, etcétera, eso no es alineamiento. Eso es súper riesgoso, eso tiene una serie de consecuencias negativas para la organización. Y no solamente tener la iniciativa, sino tener la terminativa de las iniciativas. Ustedes muy probablemente han visto las estadísticas de cómo las organizaciones dicen: me voy a apalancar en tecnología, y se les van las luces en el alineamiento y creen que la tecnología es plug and play, o sea, la compro y los resultados vienen inmediatamente. Y pasa como pasó en la película de Titanic, bueno, en la película, no en la realidad. Todo empieza con optimismo, entusiasmo, y después vienen esas hecatombes y vienen esos problemas delicados en la organización. O sea, no solamente es importante concebir el apalancamiento, sino que tengo que tener la capacidad para llevarlo a resultados, para alinearlo a la organización. Así como en la película de Titanic, el problema no fue de las tecnologías, sino el problema fue de la tripulación. A veces nuestras organizaciones, nuestros líderes no han tenido la capacidad o han tenido ese exceso de confianza, y entonces la complejidad de la tecnología no la han llevado a un alineamiento a las metas de negocio. Y hay historias tristes que ponen a nosotros como profesionales en tecnología en un esquema de burla incluso. Ya nos dicen que somos más incumplidos que los carpinteros, ¿cierto? Y empiezan a compararnos de que tenemos ideas, pero no tenemos la capacidad para llevarlas a cabo. Las estadísticas que dan Stan Shur es que de 100 proyectos de tecnología, solo el 29% son exitosos en cumplimiento de costo, alcance y de tiempo. Y entonces el tema es delicado porque no hay alineamiento. Aunque sí hay apalancamiento, no hay alineamiento. Entonces no es solamente un tema, sino es entrar a manejar todo ese contexto dentro de ese modelo de organizaciones. Entonces, es claro el tema. No es solo apalancar, sino también alinear. ¿Por qué? Porque al no alinear se pierde el foco, se pierden las prioridades y entonces no se llegan a propósitos comunes. Ese es el segundo tema que quería tratar: alineamiento. Ahora viene la tercera parte, y es la de integración de las tecnologías. Entonces, las tecnologías también deben hablarse entre ellas, deben armonizarse entre ellas, deben conectarse entre ellas y deben convivir entre ellas. Ahora, no estoy hablando de que tenga que seguir conservando las tecnologías obsoletas. Eso es lo que normalmente se llama una fauna tecnológica, o sea, muchas especies conviviendo en el mismo hábitat, ¿sí? Porque entre más complejidad, más trabajo, más riesgos, más costos vamos a tener. Entonces las tecnologías deberían hablarse entre ellas, no caer en el problema que hubo históricamente en la Torre de Babel, que por problemas de comunicaciones pues se dañó toda esa construcción, o ruedas sueltas, ¿sí? Aislamientos tecnológicos que generan demasiada inestabilidad y además de eso no me dan herramientas para trabajar con información oportuna. Entonces, el tema de integración de tecnologías es importante manejarlo. No es solamente alinear y apalancar y luego alinear, sino el tema es también saber integrar las tecnologías en pos de lograr metas de negocio. Entonces, empezar a administrar esa complejidad y empezar a integrar no solamente aplicaciones, también datos y también modelos de seguridad. Me imagino que de pronto ustedes han tenido que enfrentarse a que para una aplicación es un password y un usuario, para otra, otro, para otra, otro, para otra, otro. Y el día que se les olvida a uno la gestión, etcétera, de todos esos temas, cuando hoy en día me dice integre toda la seguridad en un directorio activo, ¿cierto? Y se evita todos esos trabajos extras, ¿sí? O en lugar de ir a consultar parte en esta base de datos y en esta otra base de datos y toda esta, a través de Data Services integro una Master Data Management y empiezo a garantizar integración. Entonces, hay varias
iniciativas desde el punto de vista tecnológico que habilitan que yo integre las tecnologías y pueda tener mejor gobernabilidad. Tecnológicamente, en este momento estamos en la generación entre Web 2.0 y Web 3.0. Ese es el estándar tecnológico de estos tiempos. La mayoría de nuestras organizaciones no han dado el paso consistentemente para aproximarse a estos niveles. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay tecnologías totalmente desintegradas. Entonces tienen aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones RPC, aplicaciones en COBOL, aplicaciones no sé cuántas plataformas. Y eso difícilmente se puede integrar. Entonces va a generar toda una tropa de trabajo dentro de una organización que le sale muy costoso a la organización. Nuestras organizaciones deberían darse la oportunidad de capitalizar 3 tecnologías integradoras. Bueno, 4 tecnologías integradoras, voy a solamente dar. Una es entrar a integrar los data centers. ¿Estamos? O tener todo ese reguero de servidores que generan cualquier cantidad de carga, consolidarlos. Otra de integración, integrar los procesos a las aplicaciones. ¿Eso cómo se llama? Business Process Management. Integrar las aplicaciones entre sí a través de web services, eso es SOA. Entrar a integrar a todos los stakeholders en un solo ambiente, eso se llama Web 2.0. Y esas tecnologías están inventadas desde hace más o menos 5 o 6 años, bien maduras. Y uno dice, ¿y por qué no las estamos integrando? ¿Por qué no las estamos usando para poder integrar mejor las tecnologías? La brecha que nosotros hemos identificado es que esto es lo que más hay en el mercado y esto es lo que debería tener. Ustedes pueden llegar a decir, bueno, pero eso apenas es una brecha de unos 10, 12 años, ¿cierto? De aquí a aquí, es una brecha de 10, 12 años, pero en tecnología son años luz. Entonces el tema debería empezar a manejarse a través de la innovación. Entonces, queda claro el tema de apalancamiento, de alineamiento y de integraciones. Los 3 temas son importantes y para eso existen propuestas. Para eso el mundo de las tecnologías nos ha dado recomendaciones, pautas que nos permitan orientar todo ese esquema de buscar alinear la tecnología con el negocio, de apalancar el negocio en tecnología y de integrar las tecnologías entre sí. Ese tema, para poderlo lograr, hay que replantear la forma en que hemos venido gestionando los negocios y las tecnologías. Entonces, necesitamos trabajar en las estrategias de negocio para que apalanquen las tecnologías. Esta época es muy interesante en las compañías porque están haciendo análisis de lo que va a ser el año entrante, en fin. Y en ese momento uno empieza a decir, hay que capitalizar las TICs en la estrategia de negocio. Pero también hay que sensibilizar a la gente de tecnología para que reme en la misma dirección que las metas de negocio. Entonces, en estos 2 temas hay que trabajar. Y esos 2 mundos los resuelve una propuesta que, bueno, no es nueva, hace 20 años más se viene hablando de ello, pero apenas la estamos digiriendo hace unos 5 años, y es entrar a alinear las tecnologías y apalancar y a gobernar a través de un modelo que se llama arquitectura empresarial. Yo no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la arquitectura empresarial, pero a través de la arquitectura empresarial yo puedo apoyar y garantizar el alineamiento entre las metas de negocio, las metas de tecnología y empezar a manejar las iniciativas a través de oficinas de proyectos y de modelos de gobernabilidad que encaucen los resultados de ello. Hoy estamos aquí, esta es la arquitectura de nuestro negocio, llamémoslo en términos antiguos el diseño de nuestro negocio, muy probablemente no apalancado, no alineado y no integrado en tecnología. Y empezamos nosotros a salir en escena, en este escenario, y nos dicen, bueno, ¿por dónde cogemos? Y debemos empezar a desarrollar la capacidad para visualizar a dónde podemos llevar a la organización, buscando apalancamiento, alineamiento e integración, perdón, de las tecnologías. Esto es lo que se llama el as-is, esto es lo que se llama el to-be, esto es lo que se llama el baseline y esto es el target. Pero se necesita alguien que rompa la inercia. Esto no cambia por sí solo.
se necesita quien haga la metamorfosis y que quien induzca esa metamorfosis y tenga la capacidad de interpretar qué hay que cambiar, definir hacia dónde cambiar y tercero, definir el camino del cambio. ¿Me voy a entender? 3 pasos. Un análisis, un diagnóstico de lo que hay que cambiar, un apalancamiento, alineamiento, integración, una formulación de a dónde hay que llegar y luego la estrategia para poder hacer la transición. Y en esa parte empieza uno a encontrar en la arquitectura empresarial una propuesta interesante que lo lleva a uno a buscar cambios a través del tiempo. Yo no puedo de una sola iniciativa hacerle el cambio en la organización, pero muy probablemente sí puedo decir, bueno, esto es lo que hay que hacer inmediatamente, esto es lo que vamos a hacer el primer trimestre del año entrante, esto es el segundo trimestre, esto el tercer trimestre, cuarto trimestre, y empiezo a llevar a la organización a través de un esquema viable. O sea, viable quiere decir que los costos son menores que los beneficios, y empiezo a llevar a dar pasos y a fijar ese camino hasta que llegue de ese as is y ese to be. Eso es lo que hoy en día nos apoya la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial es una disciplina que, partiendo desde las estrategias de negocio, recordemos alineamiento, dimensiono portafolio de productos y servicios y de procesos de negocio, luego dimensiono los sistemas de información para que con estos sistemas asistan los procesos que cumplen las metas estratégicas, y estos sistemas administran la información y esa información está en una infraestructura, y esa infraestructura empieza a través de proyectos e iniciativas a darle las herramientas a esas partes interesadas que veíamos anteriormente. Entonces, una de las respuestas a los problemas de apalancamiento, de alineamiento y de integración se llama arquitectura empresarial. Y a través de la arquitectura empresarial parto de la estrategia hasta la infraestructura. No es de la infraestructura como restringo la estrategia, sino al revés. Ese proceso no requiere cualidades extrasensoriales para hacerlo. Es un método de mucho sentido común, de mucha disciplina para hacerlo, pero revisemos la estrategia empresarial. Y si en la estrategia empresarial, como mostraba anteriormente, hoy veo el as is, ¿se acuerdan del diagrama anterior? Que el as is no es el apropiado, o sea que este no es el apropiado, entonces digo, visualicemos una nueva estrategia y cuál va a ser el plan de transición para llegar a esa nueva estrategia. Entonces, a través de arquitectura empresarial empieza a decir, evalúen la estrategia como está hoy, formulen cómo debería estar y diseñen el plan de cambio, ¿cierto? Pero identificando apalancamiento, ¿cierto? Después de que tenga clara la estrategia, defina los productos, los servicios y los procesos. O sea, no es definir los procesos por ejemplo, un sistema de gestión de calidad y no tener claridad si eso cumple o no cumple la estrategia. No, es alinear cómo deben ser los procesos para que cumplan la estrategia en cascada. Lo mismo, voy a tener unos procesos que le apuntan a otra cosa, ese es el as-is, dimensiono el to be y luego el plan de transición. Eso es arquitectura empresarial. Después digo, ya que tiene claros los procesos, dimensione las aplicaciones para esos procesos. Cuando vamos a dotar a nuestra organización de sistemas de información, ¿cómo lo dotamos? ¿Estilo compraventa, estilo un San Andresito? ¿Tiene un RP, tiene un CRM? No, le doy 20, no, rebájeme, le doy 30, listo, cerrado el negocio. No, así no se dota la arquitectura de aplicaciones. Solo puedo llevar aplicaciones en la medida que tenga claros los procesos de negocio, porque las aplicaciones, como veíamos anteriormente, deben asumir el esfuerzo, conocimiento y experiencia de la gente. ¿Estamos? Entonces, debería garantizar apalancamiento de las aplicaciones en pos de los procesos que van en pos de la estrategia. Las aplicaciones me van a dimensionar cómo administran los datos. Y teniendo esa combinación, voy a poder dimensionar qué infraestructura necesito para darle ese hospedaje, o llevar la carga de esto, que cumple esto, que apalanca eso, y darle unos servicios de información a la gente para que la gente, como veíamos en el diagrama inicial, interactúe con la organización y reciba beneficios a cambio. Eso es una forma en donde de manera coherente estoy buscando apalancamiento,
desde la estrategia, alineamiento e integración de tecnología en todos los componentes. Ya después uno empieza a conectar puntos, pero lo importante es entender que esto se convierte en la herramienta de visión. ¿Qué quiere decir la herramienta de visión? Que anteriormente nuestras compañías, cada uno hacía cosas en su buena intención de buscar un cambio. A través de arquitectura empresarial dice alineamiento. Y es todos apuntémosle a construir un futuro. No cada uno apúntele a su buen criterio manejo. Una organización que no hace apalancamiento, alineamiento e integración es una organización difícil de manejar. Una organización de tipo apocalíptico, lleno de amenazas de destrucción. A través de estos modelos como arquitectura, lo que busca es poner la casa en orden. Ahora, ¿qué quiere decir poner la casa en orden? Es mi organización, pongámosla en orden. No puedo cambiar todo lo que está alrededor, pero pongamos en orden nuestra organización, que muy probablemente a través de ese ejemplo otras organizaciones empezarán a apalancarse, a alinearse, a integrarse. No podemos seguir tolerando el esquema tradicional de la avestruz. Entonces, como no veo el problema, no hay problema. No. O de ponernos estilo bombero, siempre reactivos. Un problema, apaga el incendio. Otro problema, apaga el incendio. No. Deberíamos, como digo, tener esa capacidad para distanciarnos un poco de esa operatividad que normalmente son las cosas urgentes que no nos dejan trabajar en las cosas importantes y tener un enfoque más proactivo, más preventivo. Y es cómo voy a replantear ese diseño de la organización que capitalice el potencial de las tecnologías y que las integre para poder generar beneficios. Cuando uno es el líder de tecnología en una organización, en inglés normalmente se le dice CIO o CTO, o sea, jefe de informática o jefe de tecnología. Y a nosotros, como líderes de tecnología, nos miden por 5 temas. No nos miden por la forma como nos vestimos, como hablamos, por todo lo que hemos estudiado, nos miden es por resultados. Y hoy en día el mundo de los negocios es muy objetivo en ello. Y si nosotros no somos los protagonistas de esos cambios, vamos a ser parte del problema de nuestras organizaciones. ¿Cómo se evalúa un CIO? Porque cada vez el costo de la tecnología es menor. Porque cada vez la calidad del servicio es mayor. Porque cada vez el alineamiento al negocio es mayor. Porque cada vez los riesgos de tecnología los tengo más controlados. Y porque los tiempos de entrega a las necesidades de cambio son más oportunos. Apliquémosle ese colador a nuestro CIO, en donde por lo general nos dicen: necesito más presupuesto. Hay más quejas, ¿sí? Ya tengo hasta que montar todo un esquema de una mesa de servicios para poder administrar ese inventario de 300, 400 incidentes ahí esperando. Y empiezan a ver que de la complejidad tecnológica, por tener todas esas faunas tecnológicas, estoy tan entretenido en la administración de la fauna que en buscar metas de negocio. Y los riesgos ya no se controlan, se asumen. Entonces, golpe tras golpe tras golpe. Y encima de eso, nos piden una solución y ya la entregamos años después. Entonces, si no hacemos apalancamiento, alineamiento, integración, no somos buenos líderes de tecnología. Tenemos que tener esto muy en claro porque es nuestro aporte de valor a las organizaciones. Hay una firma de analistas que se llama Gartner, y Gartner dice que para el 2012 las prioridades de nosotros como agentes de cambio tecnológico en las organizaciones deberían concentrarse en estos 8 puntos y están en orden de prioridades según el análisis que hicieron en multinacionales. Dicen, la prioridad de los CIO es crear nuevos productos o servicios de negocio basados en TICs. ¿Eso qué es? Apalancamiento. Segundo, mejorar sustancialmente el desempeño de los procesos de negocio. Eso es apalancamiento. Atraer y retener clientes a través de tecnología, más apalancamiento. Crear nuevas fuentes de ventajas competitivas, más apalancamiento. Incrementar el uso de información analítica, más apalancamiento. Expandirse en nuevos mercados y geografías.
alguno de ustedes dice, ¿y dónde está el diseñar, desarrollar y probar software? Entonces dice, la prioridad es concentrémonos en apalancamiento. El software, si yo hago un buen análisis, muy probablemente lo voy a encontrar en el mercado, pero debo buscarlo como apalancamiento, no entretenerme en la complejidad del ciclo de vida de software para descuidar cosas que el mundo de los negocios demanda de nosotros. Miren, no quiero hacer alarde de nuestra profesión, pero ¿qué profesional tiene en este momento en las organizaciones el punto de vista claro de los problemas comerciales, financieros, de abastecimiento, desde el punto de vista tributario? Todos esos temas, uno como líder de tecnología termina metiendo las narices en todas partes, ¿sí? Y empieza a identificar que lo que es no es lo que debería ser. Entonces, tengamos claro cuál es nuestra razón de ser en las organizaciones. Debemos llevarlas a que se apalanquen, a que alineen y que integren bien tecnologías. Si nosotros nos concentramos en el esquema tradicional del ciclo de vida de software, pues desde luego ya no somos CIO, somos desarrolladores de software. Entonces, desde luego necesitaremos desarrolladores de software, pero debe haber quien los lidere. Si yo mismo voy a liderar y voy a hacer desarrollo de software y a veces hacer la oficina y diligencias, pues muy probablemente se pierde el potencial de apalancamiento de tecnología. También dice Gartner que las estrategias que hoy en día los CIOs están manejando es desarrollar proyectos que habiliten el crecimiento de los negocios. Ya empezamos a ser protagonistas del cambio en las organizaciones. ¿Estamos? A mejorar la gobernabilidad de las TICs. Gobernabilidad es garantizar resultados de negocio con los recursos. Entonces, que las tecnologías estén alineadas, alinear los planes de TICs con los de negocio, liderar iniciativas de cambio empresarial, desarrollar y mantener una infraestructura flexible, que hablábamos de ojalá buscar un esquema en donde el crecimiento no se limite por las restricciones, atraer, desarrollar y tener personal competente en las TICs. Esta es una prioridad en el mundo. De los líderes decía yo, ¿cuánto le cuesta a una empresa formar y alinear a una persona? Y a veces nuestras compañías no hacen el esfuerzo ni siquiera por retener a la gente. Una gente talentosa en tecnología es unas personas que la va el mercado a estar consumiendo y la va a estar como tierra deseable. Quiero conquistar esa persona que está comprometida con hacer bien las cosas. Nuestras organizaciones también deben retener la gente. Imagínense ustedes que se vaya una persona de no sé cuántos años de experiencia en todo este modelo tecnológico y por lo general para la competencia, ¿cuánto le cuesta a una compañía volver a poner una persona a punto en ello? Entonces empieza a ser una prioridad y a desarrollar competencias administrativas de negocio y las personas de TI. O sea, tenemos que tener la capacidad para planear, organizar, dirigir, controlar, porque la complejidad de la tecnología es algo que hay que saberlo atender. Entonces Gartner dice eso, dice, no, hoy en día como líderes de negocio no nos vayamos a dejar caer en la complejidad y en atraparnos por los temas, llamémoslo así, que otras personas de otros perfiles pueden llegar a atender bajo nuestro liderazgo. Excelencia operacional, servicios de negocio, ventajas competitivas, son todos los temas que hoy en día debemos como líderes entrar a manejar. Una nueva concepción del negocio que capitalice las tecnologías. Unas nuevas tecnologías que nos lleven a la vanguardia, pero también trabajar con nuestra gente para que tenga la armonía para interactuar con este nuevo diseño y con nuevas estrategias y apoyo tecnológico. En otras palabras, nueva arquitectura, nuevas tecnologías, nuevas competencias es lo que va a llevar a que nuestras organizaciones entren a nivelarse en los esquemas de desempeño. Eso, como digo, es parte de lo que arquitectura empresarial nos dice. No diseñe soluciones tecnológicas inspirándose en qué es lo que tiene que hacer, no, por cascadas, stakeholder, estrategia, productos, servicios, y ahí sí va a tener mejor alineamiento y mejor apalancamiento tecnológico. Hoy en día nosotros administramos esto, ¿cierto? Estos componentes son los que administramos nosotros, pero estos tienen que ir
de acorde a otros componentes, a otras capas, que si perdemos el foco, muy probablemente perderemos el propósito de la tecnología, y entonces en lugar de que sean inversiones, se convierten en gastos. Las inversiones son aquellas que se compensan, que generan resultados a través del tiempo, entonces se recuperan. Una inversión en tecnología es disminuir inventarios, tiempos de proceso, gastos de personal, tener mejor nivel de control, en general disminuir los gastos. Eso es productividad, y disparar la competitividad, darme a mí mejores niveles de desempeño que los que la competencia maneja. Por eso, quien se apalanca, alinea e integra, transforma el mundo de TICS no en yo hago todo o yo contrato todo, sino que me dedico a los temas importantes del negocio y el resto busco apoyo. Lo mitigo a través de la búsqueda de buenos aliados de negocio que me permitan, desde el punto de vista de dar un buen servicio. ¿Qué quiere decir dar un buen servicio? Pensando en darle valor, beneficios a los stakeholders. Anteriormente éramos apagaincendios, ¿cierto? Reactivos, luego proactivos, pero ahora tenemos una visión de generar valor a través de las tecnologías. Las tecnologías no se gerencian solas. Las tecnologías no son plug and play. Las tecnologías, como dice un amigo mío, son plug and play. O sea, las tecnologías demandan interceder ante Dios para que las cosas funcionen desde el punto de vista que es exigente. Y las tecnologías necesitan quien lidere esa transformación, porque hay muchos temas que cumplir. Metas financieras, metas de servicio interno, externo, metas de aprendizaje y conocimiento que con los métodos tradicionales difícilmente vamos a lograr. Un buen apalancador, alineador y integrador de tecnologías entiende que los cambios se dan a través de proyectos y debe tener la capacidad de administrar un proyecto. ¿Qué quiere decir administrar un proyecto? Pues gestionar el cambio. ¿Para qué se hizo la gerencia de proyectos? Para darnos herramientas para lograr que los cambios sean exitosos. Para eso se hizo. Entonces, nuestras empresas tienen muchos cambios, altas inversiones de tiempo, cosas complejas, muchas variables que manejar y sobre todo nos piden garantizar resultados. Y para lograr eso debemos apoyarnos en principios de gerencia de proyectos para apuntarle a los tiempos, costos, alcances, para formalizar la gestión del proyecto, no manejar una improvisación permanente, sino un esquema controlado, lo que hoy nos dice, bueno, hoy no, desde hace muchos años nos dice el PMBOK, que son 9 áreas de conocimiento que debemos aprender a manejar en un proyecto. Alcances de resultados, integración de muchos interesados, unos criterios de calidad en un tiempo razonable, con unos costos muy restringidos, con unos riesgos cada vez más altos, con un esquema de comunicación entre todos los interesados, manejando todo el tema de contrataciones con proveedores, en fin, y manejando todo un equipo de trabajo en pos de lograr ese to be que hablábamos antes. Un buen líder de tecnología que maneja estos 3 principios es una persona que se concentra en resultados, no en administrar toda esta fauna tecnológica. En ese esquema es donde nosotros debemos tener una posición muy clara, que debemos enfocarnos en resultados. Los resultados es lo que normalmente le apunta el gobierno de las TI. ¿Qué es el gobierno de TI? Es todo aquello que yo hago para que con tecnología logre llevar beneficios a los negocios y poder tener estos temas bajo control. Entonces, apalancar, alinear, integrar tecnología muy probablemente nos puede generar una serie de presiones, ¿sí? No de presiones, sino de espacio, presiones. Y nosotros debemos hacer que esas cosas sucedan. Hay herramientas, hay pautas, hay indicaciones y deberíamos darnos la oportunidad de poder conciliar esos dos mundos a través de unas estrategias innovadoras, con unas competencias renovadas, con unos perfiles de liderazgo dentro de nuestras organizaciones que nos permitan ser parte de la solución de los problemas de nuestra organización. Y por último, ¿cómo garantizo la integración de tecnologías? Pues ya hice la introducción. La garantizo a través del uso de nuevas propuestas.
bueno, nuevas, de hace 5 años propuestas para ello. No es solamente integrar aplicaciones, sino integrar stakeholders, ¿sí? Todo en línea y en tiempo real, eso es integración. Orientación a servicios, todo lo que atiende SOA. Una visión extendida del ambiente de trabajo, que es lo que llamamos comunidades 2.0, adopción de nuevas tecnologías y a través de las estrategias de integración que converjan stakeholders, información, procesos, aplicaciones, seguridad, redes, infraestructura de una manera armoniosa, que es lo que plantea la arquitectura empresarial. Armar la ficha de apalancamiento tecnológico. Alguien nos puede llegar a decir, sí, son estas dos fichas, conecto software y hardware, pero ¿cuál es el orden lógico de esto? No es arrancar por esta ficha o por esta ficha. Primero arranco por esta, luego por esta, luego por esta, luego por esta y por último por esta. Manejar todo ese esquema de una manera armoniosa que permita un verdadero apalancamiento para que los procesos de negocio estén cumpliendo las metas de negocio y que el software y todas las tecnologías se integren entre sí. Pues ya hoy en día uno dice, integro todas las aplicaciones que son el ERP, el CRM, el Human Resource Management, la parte de gestión humana, la parte de inteligencia de negocios, y todo eso poderlo integrar en una plataforma en donde todas las aplicaciones entre sí se integran para poder garantizar un buen desempeño. Y por otra parte, crear una comunidad de integración tecnológica, aprovechar que entre todos los componentes tecnológicos haya una integración a través de una tecnología orientada a servicios y también que esta tecnología orientada a servicios conecte con una tecnología orientada a procesos para poder tener más flexibilidad en los cambios de negocio. Quien integra tecnologías tiene que tener la capacidad de manejar las capas, ¿sí? Las capas son buenas, si no pregúntenle a su hermano al respecto. Entonces, las capas son buenas, ¿sí? Y hay capas que manejar y uno tiene que entender que desde la infraestructura hasta el PC de la persona hay muchas capas que manejar. Muy probablemente esta capa de middleware que llamamos, pues es la que media entre temas de negocio y temas de tecnología, pero para todo esto existen tecnologías y nuestras organizaciones deberían tener una propuesta seria, consistente y coherente para aprovechar infraestructura, alta disponibilidad, bases de datos únicas, aplicaciones integradas, web services y buses empresariales de servicio conectados a procesos de negocio o a portales de inteligencia de negocio para información gerencial, a portales, luego manejar seguridad, luego el operador de telecomunicación hasta que le llegue al stakeholder. Entonces, es un tema complejo, pero partimos desde un proceso de negocio, entrar a dimensionar como mi infraestructura y mis aplicaciones a través de servicios las conecto a un proceso de negocio para que la gente hoy en día navegue por la lógica del proceso de negocio a través de un portal y no entrando a manejar solo un front-end de aplicaciones en donde digo aquí hago una cosita, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Esa no es la propuesta de integración de hoy en día, es modelo de proceso de negocio, una herramienta que no es PowerPoint, sino que es una herramienta de VPN y el proceso de negocio se convierte en el front-end para la gente. Entonces la gente va paso a paso y a través de esto y a través de SOA yo conecto todo al servicio del proceso. ¿Me deben entender más o menos lo que es esta integración? Entonces conecto desde las metas de negocio hasta las metas de tecnología y empiezo a garantizar ese alineamiento, así como cuando veíamos las marionetas, y es que desde arriba los hilos del proceso y la estrategia manejo todo lo que está hacia abajo. Eso es lo que yo quería transmitir en este espacio de reflexión y dejar estas 4 conclusiones. Primero, es necesario darle un enfoque estratégico a las TICs. No podemos seguir tolerando que las TIC simplemente sean un accesorio de nuestras compañías, sino que tienen que ir a la construcción de la estrategia. Las TIC son tecnologías habilitadoras de organizaciones competitivas y productivas, por tanto no las podemos ignorar, deben ser manejadas con la óptica de inversiones que mandan unos costos, pero también traen unos beneficios tangibles. Este mensaje debemos llevarlo porque la mala fama que nos han creado, o de pronto que nos hemos creado por no hacer las cosas bien, es que las tecnologías no son la solución, sino son el problema. Entonces debemos llevarlo con
mensaje. Las TICs deben obedecer a una arquitectura. No vayamos a hacer las cosas por obra de arte, sino de un contexto, como veíamos, por capas, ¿cierto? Por otra parte, nuestras organizaciones, si quieren beneficiarse del potencial de las tecnologías, tienen que desarrollar competencias para eso. Acuérdense, no es plug and play. Entonces necesita líderes, personas que planeen, organizan, dirigen y controlan que las tecnologías de verdad se enfoquen en resultados. Por otra parte, las tecnologías, como son tantas capas, tantos componentes, cada vez los riesgos de los proyectos de tecnología son mayores y mayores y mayores. Por ese motivo tenemos que tener una buena estrategia para mitigar los riesgos. Una de las tantas estrategias es concentrémonos en resultados y busquemos apalancadores de ello. ¿Qué quiere decir apalancadores? No todo lo tenemos que hacer. Hay cosas que el mercado nos puede ayudar y nos podemos apalancar también en el mercado. Me explico. Hay una tendencia, digo, busquemos tercerizar de pronto temas de servicios profesionales o temas de infraestructura o temas de aplicaciones para podernos concentrar en las metas de negocio y dar buenos resultados. Termino con esta frase de Einstein, ¿sí? Él dice, no existe mayor signo de demencia que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. O sea, si queremos que las cosas cambien, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Hay que buscar apalancarnos, hay que buscar alinearnos y hay que buscar integrar todo ese potencial tecnológico. El futuro, enfrentarlo con las herramientas y paradigmas del pasado, es estrellarnos contra la pared. Necesariamente tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista y a través de eso vamos a ver que nuestras organizaciones de verdad se benefician del potencial de la tecnología y sobreviven en el mercado. Entonces somos apalancadores y no hundidores de organización. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguna inquietud que quieran que tratemos. Ahí les queda gran tarea por entrar a liderar y bueno, espero que este periodo de fin de año sirva esta charla para hacer una introspección y armar la lista de deseos de los próximos años y empezar a decir, bueno, ¿cómo voy yo a transformar ese ambiente de no apalancamiento, no alineamiento y desintegración de tecnologías en la organización? Muchísimas gracias por su compañía, que tengan muy feliz noche. Gracias. Tal vez. Muy chévere. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Ese es el futuro, yo creo. No, el presente. El futuro, ¿no? El futuro lo construyes tú. ¿Sí? Claro. Tú construyes tu futuro, tú eres el protagonista de tu destino. Sí, totalmente. Hay que apoyarse en la tecnología para hacerlo más manejable. Ok. Bueno, mil gracias. Muy chévere. Muchas gracias. Estoy muy bien. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Oye, chao. Que estés muy bien. Muy interesante.